Volver al futuro nos dejó con demasiadas incógnitas sin resolver. Una saga que fue reconocida y dejó marcada a toda una generación, abriendo una puerta en un universo entero lleno de secretos y curiosidades. Y aún con todo esto, al paso de los años, tiene mucho de qué hablar. Gracias a los cómics que nos fueron entregados en el año 2015 en adelante, varias de estas historias nos dieron una continuidad a esta serie de películas. Pero en la historia en la que haremos hincapié hoy, es sin duda una de las más extrañas y más oscuras de todo el universo de Volver al Futuro, narrando todo lo sucedido con la realidad alterna creada por el anciano Biff Tannen, revelando hechos que sucedieron en esa línea del tiempo, y revelando así cómo aun sin la amistad del Doc Emmett Brown y Marty McFly, el viaje en el tiempo sí se llevó a cabo, y por personajes completamente diferentes, con el fin de terminar de una vez por todas con el desastre causado por Biff Tannen. Así es, hablo de nada más y nada menos que del director Strickland. En esta realidad alterna, los acontecimientos de Volver al Futuro 2 sufrieron cambios demasiado significativos a como lo vimos en la película, con una mezcla de lo que fue y lo que pudo ser. La historia comienza cuando Biff Tannen consigue el almanaque, un Biff recién sometido al golpe recibido por George McFly. Cerca de un bar, Biff pone su atención a un juego que era transmitido en los canales de televisión. Sin pensarlo dos veces, Biff ojea rápidamente el almanaque, anunciando casi de inmediato quién sería el ganador. Un hombre que se encontraba cerca de él no le tomó la más mínima importancia y le ordenó ferozmente que se callara. Al pasar de los minutos, el marcador acertó tal cual las palabras de Biff. Gracias a esto, el hombre se molesta sin verlo a los ojos. Le deja $20 a Biff. Él, sin poder creerlo aún, sabe que ahora tiene en sus manos una mina de oro. Emocionado, corre a la casa de apuestas donde es rechazado por no cumplir con los estándares de edad. Biff sabe que necesita ayuda, así que decide pedir el apoyo de su abuela, quien lo toma por un niño ignorante y estropea la apuesta a propósito. Biff, furioso por perder los $20, le reclama a su abuela forzándola a que haga otra apuesta, pero ahora con los marcadores correctos. Una vez hecha, emocionado le pregunta a su abuela cuánto dinero habían ganado. Ella, sin tomarlo en serio aún, le pone el billete de $20 que había perdido, mencionando que eso es lo que él ganó, y que a cambio, ella se quedaría con el resto del dinero. ¿Había sido eso? ¿O le tocaría hablar con la policía? Biff no se podía creer lo codiciosa que era su abuela, y mientras él se ahogaba en la furia y en la rabia, un hombre lo observaba de cerca. Aquel hombre del sombrero elogió por un buen rato a Biff, argumentando que él podía hacer las apuestas de Biff y que además podía conseguir el dinero que la abuela de Biff le había robado. Rápidamente accedió y luego de un rato logró conseguir el dinero robado de su abuela. Juntos hicieron la primera gran apuesta, pero había un problema. La persona que debía recoger aquel dinero era el hombre del sombrero. Biff, desconfiado, le advirtió que si se pasaba de listo, lo lamentaría. El hombre, despreocupado, le confesó que no tenía intención de huir y que además sería difícil escapar sin su auto en sus manos. Lanzándole las llaves, indicó que el coche se encontraba en la parte trasera del lugar y lo vería ahí una vez cobrada la apuesta. Cuando el hombre del sombrero salió, Biff sintió un alivio al ver que este sujeto era su hombre de palabra, o al menos eso creía. De un momento a otro, el hombre del sombrero golpeó a Biff con el maletín, confesando además que no tuvo intención alguna de ayudarlo en ningún momento, sino más bien planeaba robarle su preciado almanaque. Biff, una vez en el suelo, escucha cómo el hombre del sombrero le dice que le mostrará piedad, enterrando su cuerpo junto con el cadáver de su abuela. Sin esperarlo, lo tomó por el cuello y, alzando una barra de metal, da un golpe tan fuerte que acabó con la vida de aquel hombre. Asustado, supo desde aquel momento la importancia que yacía en sus manos, y de ser necesario, acabaría con cualquier persona que estuviera dispuesta a arrebatárselo. Fue luego de esto, y Biff poco a poco fue ganando apuestas cada vez más elevadas. Su racha de buena suerte había sido tanta que se había apodado como el hombre con más suerte del mundo. Ganó millones. Poco a poco la fama llegó a sus pies, conoció artistas y salió con celebridades de la época. Pero nunca olvidó la que para él
fue la chica que nunca pudo tener en sus brazos. Así es, hablamos de Lorraine, mejor conocida en el futuro como la señora McFly. Dejando esto de lado, Biff sabía que debía invertir su dinero en algún negocio que pudiera multiplicar su éxito. Fue así que tuvo la idea de invertir en el negocio del cine, dando un paso importante para abrir su propia productora. En este mismo negocio conoció a un importante productor que le permitía a Biff tener el boom del cine que tanto buscaba. Con esto ya mencionado, Biff invirtió una gran cantidad a su productora para empezar a grabar películas independientes, siendo una de estas su autobiografía. El tiempo pasó y poco a poco la idea de unas cuantas películas no daban resultado, ya que aunque todo estaba en marcha, simplemente nada salía a la luz, sino al contrario, revelando cómo su productor tenía a su disposición cosas que antes no tenía. Esto desde casas, autos y mujeres, a las cuales a base de palancas y tratos debajo del agua salía con ellas. Esto con el fin de darles un papel importante en alguna película, si es que una llegaba a salir. Mientras tanto, en el mundo de las apuestas, el nombre de Biff Tannen no era para nada bienvenido, dando a entender que su mínima aparición por aquel lugar podría costarle demasiado caro, siendo esto una amenaza bastante clara y entendida. Cuando finalmente el fruto de las películas sale a la luz, esto terminó por ser un rotundo fracaso, siendo abucheado fuertemente por la crítica y perdiendo credibilidad en el mundo del espectáculo. Fue esto y a su vez que Biff se enteró cómo Bernie metía en problemas legales a la productora, siendo este último quien la atraparía tratando de fugarse. Aún con todo esto, Biff mantuvo la calma, confesando así que el mundo de las películas era un asco, ya que su fuerte era y siempre será la suerte y el dinero. En base a engaños y mentiras, Biff logró hacer que Bernie hiciera una apuesta en su nombre. Esto en el lugar donde Biff había sido amenazado. Fue así como Bernie finalmente pasó a mejor vida en base a los engaños de Biff, siendo esto una justicia poética. De vuelta a la casa de los McFly, en las bellas vísperas de Navidad, la hermosa pareja McFly dio un paso importante en el tiempo y en su futuro, ya que con el paso de los años, George y Lorraine formaron una familia, dándonos así una introducción a uno de los personajes más emblemáticos de esta saga. Así es, hablo de nada más y nada menos que del pequeño Marty McFly. Aquella noche, George y Lorraine recibirían una desagradable e incómoda sorpresa, ya que Biff se había hecho presente en sus vidas nuevamente, enviando regalos a Lorraine y a sus hijos por las fiestas de Navidad. Esto obviamente, George no lo tomó para nada bien, asegurando que si esto seguía su curso, no tendría miedo de enfrentarlo, asegurando que si pudo manejarlo una vez, lo haría de nuevo. Al día siguiente, en la mesa del consejo de Hill Valley, Biff hace presencia, presentando proyectos que al final de cuentas terminarían beneficiándolo a él, siendo una de estas propuestas el permiso para construir su mansión en el pueblo. Luego de escuchar esto, miembros del consejo como el director Strickland deciden votar por echarlo. Luego de que Biff enfrenta al director Strickland, ambos saben que es una pérdida de tiempo. Al creer que todo estaría en el olvido, inesperadamente el director Strickland es víctima de una de las trampas de Biff, haciendo que este queme accidentalmente la escuela, siendo una nota fuertemente escuchada en Hill Valley, y a su vez, la noticia de que los planos de la mansión de Biff Tannen sería aprobada. La ambición de Biff no se detendría ahí. Poco a poco, Biff fue ganando más la confianza del pueblo, comprando así a varios miembros de la asociación del consejo de Hill Valley. Invirtió en el negocio de la inmobiliaria, con propuestas fuertemente atractivas para la gente de Hill Valley, logrando conseguir así la mayoría de los inmuebles del pueblo. Sin más opciones, George haría un comité especial con el fin de terminar de una vez por todas con el reinado de Biff, siendo uno de los más importantes el director Strickland y por supuesto George McFly. En aquellas juntas, George anuncia que gracias a un informante cercano a Biff tendrían pronto información sobre las irregularidades que Biff había manejado en el pueblo. En base a esto, se levantaron manifestaciones en contra de Biff y su nueva planta de residuos tóxicos, hecho que terminó por quitarle su empleo al buen George. Cansado y con falta de esperanza, George recibe una nota que indica que la hora de las revelaciones había llegado, teniendo indicaciones sobre una futura llamada de su informante.
La noche había llegado, y George sabía que salir de Hill Valley a esa hora no era completamente seguro. En su paciencia, George teme ser plantado, ya que su tiempo ahí era cada vez más largo. Todo dio un giro a las cosas cuando George McFly es perseguido por una camioneta a toda velocidad, terminando así en un callejón sin salida, siendo acorralado por Biff Tannen y sus matones. Cuando finalmente estuvieron cara a cara, George advirtió que no se saldría con la suya y que pronto sería hundido gracias a su informante. Biff, al no poder creer la ingenuidad de George, se burla de él, admitiendo que la fachada del informante no era más que una mentira y que todo este tiempo había sido el mismo Biff Tannen, tendiéndole una trampa. Todo esto con el fin de llevarlo a aquel lugar donde lastimosamente sería la última vez que veríamos a George McFly con vida. Luego del trágico evento, deudas, problemas familiares y legales, Lorraine finalmente acepta casarse con Biff con la condición de sacar a su hermano de la cárcel y que su familia no batallara nunca más por el dinero. Biff finalmente se encontraba en la cima del mundo, pero su ambición era aún más grande, legalizando las apuestas en Hill Valley. Y además de eso, logró erradicar la 22 enmienda de Estados Unidos, provocando la reelección del presidente Nixon por tercera vez. Presidente conocido por uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia de Estados Unidos. Con la presidencia de su lado, Biff Tannen sería aún más poderoso que nunca, aunque no contaba que la esperanza de Hill Valley seguía prevaleciendo. Una vez reunido junto al comité, el Doc Emmett Brown anuncia lo que sería el mayor logro de su vida, siendo esta la máquina del tiempo, aunque un tanto diferente, reemplazando el icónico DeLorean por un refrigerador. Las instrucciones eran simples. Aquel que viajara en el tiempo tendría solo 4 horas para hacer un cambio en la historia, ya que el que lo hiciera tendría que saber el momento exacto para regresar a impedir que Biff Tannen siga en Hill Valley. Pero, ¿quién sabría el momento exacto? Es ahí cuando el director Strickland cuenta cómo fue testigo de un incidente importante en la vida de Biff, en los años en que era solamente un niño. El director revela cómo Biff usualmente solía atormentar a otros niños. El director Strickland, que en aquel momento era de un rango mucho más bajo, tuvo la idea de mandar lejos a Biff, específicamente a una escuela militar en Idaho. Esto no fue posible, ya que un maestro mucho más veterano que él intervino en aquella confrontación, impidiendo así la posible corrección a la conducta de Biff Tannen. El Doc Emmett Brown, al escuchar esto, le cuestiona si realmente recuerda a la perfección cada detalle, ya que la memoria humana era muchas veces poco fiable. A lo que el director Strickland menciona cómo hizo su juramento como educador ese mismo día, cómo celebró su cumpleaños el día anterior a ese, y el cómo fue al teatro de Hill Valley a ver la película El cartero siempre llama 2 veces. No cabía duda que el director conocía cada detalle a la perfección. Él sabía que si impedía aquella intervención por aquel maestro, sería la oportunidad perfecta para terminar con esa pesadilla. Una vez listos, el Doc Emmett Brown anuncia su partida hacia el pasado, aunque antes de poder culminar con esta decisión, es interrumpido por el director Strickland, argumentando que él debe ser quien haga este viaje en el tiempo, ya que de salir algo mal, el doctor estaría aún en el presente, arreglando los posibles fallos para un nuevo viaje. El doctor Emmett Brown le da la razón, y es así como finalmente toman en marcha el plan para viajar en el tiempo. Cuando llegaron a la planta eléctrica lejos de Hill Valley, el doctor Emmett Brown comunica que una vez la máquina del tiempo esté en funcionamiento, habrá un apagón en todo el pueblo, así que tendrían que hacerlo lo más rápido posible. Una vez dentro del refrigerador, el director Strickland regresa en el tiempo. Mayo 16 de 1946. En el viejo Hill Valley se encuentra el director Strickland, sin creer realmente que la máquina del tiempo haya funcionado. Pero allí estaba. Las mismas calles, la misma torre. Todo estaba ahí. Merodeando por los alrededores, sorpresivamente se percata que uno de sus recuerdos le había fallado, ya que la película que juraba haber visto en ese tiempo era una totalmente diferente, siendo esta la película Gilda. Ya en la escuela,
presencia como un pequeño Pete Tannen golpea a un pequeño George McFly, observando tal cual recordaba el incidente, con un joven director Strickland, llegando a confrontar a Biff. A lo lejos, ve como una pequeña Lorraine avisa a una maestra muy vetusta sobre los problemas que Biff está causando. El director Strickland del futuro sabe que es el momento de actuar. Pero antes de decir algo, queda paralizado al ver que la anciana maestra es quien le advierte a Biff que era su cuarta falta y que por ello sería enviado a una escuela militar en Idaho. Sin poder decir algo, ve cómo su yo del pasado es quien interviene para no enviar a Biff a la escuela militar, argumentando que lo que necesita ese niño es un poco de disciplina. La anciana maestra le advierte que conoce bien a las personas de su clase y sabe que Biff es un caso perdido, argumentando que el pueblo sería un mejor lugar sin él. El director Strickland del futuro no puede evitar interrumpir, aunque por el estado de shock, muy apenas logra articular una palabra, declarando que la maestra tiene razón. El joven Strickland y la maestra se cuestionan sobre quién es él y qué era lo que hacía en el patio de la escuela. Biff, que había escuchado todo, parrotea que aquel hombre era un acosador sexual y que anteriormente había acosado a su abuela. Luego de haber terminado con lo anterior dicho, Biff le da un fuerte pisotón al director Strickland. Sin más que hacer, el director se va alejando poco a poco del lugar, culpándose a sí mismo por ser él quien había arruinado todo desde un principio, equivocándose y reescribiendo una historia completamente falsa en su cabeza. Mientras que en el futuro, las cosas seguían estando mal. Fue así entonces que gracias a esta entrega de cómics, se nos revela que el director Strickland fue de los pocos viajeros en el tiempo que no pudo cambiar la historia.